Ok. Bueno, habíamos visto algunas cosas de partículas idénticas. Habíamos visto el operador intercambio, que intercambia a la partícula 1 con la partícula 2, ¿sí? Y entonces cada una pasa a ocupar otro estado. Estábamos describiendo a las partículas en estados de partícula vamos a llamarlo así, independiente, es el nombre que se le da, que me dice simplemente en qué estado está cada una de las partículas. Entonces el estado de dos partículas es simplemente decir la 1 está en K y la 2 está en K', por ejemplo. Y eso a veces se pone como K', donde se entiende que el primero es la partícula 1 y el 2 es la partícula 2, y estos son lo que se llaman orbitales o estados. ¿Qué quiere decir? Es el estado que ocupa la partícula. Ejemplo, un electrón en un átomo de hidrógeno está en el estado base, en el orbital correspondiente al estado base, o está en un estado excitado K', ¿sí? Y eso sería la situación. Habíamos visto también que este operador en general conmutaba con los hamiltonianos y por lo tanto era una constante del movimiento. Sus autovalores eran más o menos 1, ¿sí? Y eso definía los estados simétricos o antisimétricos. Pero en principio, hasta aquí no hay nada que nos obligue a tener estados de simetría definidos, ¿sí? Pero luego venía lo que llamamos el postulado de partículas idénticas, que establecía que los bosones tenían funciones de ondas simétricas ante el intercambio, y los fermiones antisimétricos. Eso significa más o menos según los autoestados de P1,2 al intercambio de partículas. Y esto se generalizaba para un número aún más grande de dos partículas, ¿sí? Ante el intercambio de dos partículas idénticas, tiene que ser simétrico. Por ejemplo, si tengo un sistema con dos bosones idénticos, tres fermiones, si intercambio dos bosones entre ellos, eso tiene que darnos lo mismo porque son indistinguibles, ¿sí? Son idénticas e indistinguibles. Y son bosones, entonces ese cambio no tiene que cambiar la paridad de la función de onda. Y por otra parte, el hecho de ser constante de movimiento me dice, bueno, si inicialmente estoy en un estado que es simétrico entre el intercambio de partículas, la evolución temporal no me va a cambiar eso, porque es una constante de movimiento. El autor. O sea, entre el conjunto completo de observables compatibles no solamente puede estar H, sino que puede estar el operador intercambio. Entonces escribimos la función de onda para dos estados simétricos, para dos antisimétricos. Después lo hicimos también para tres partículas. Y en general lo que hay que hacer es poner todas las permutaciones posibles que haya entre todos los orbitales. Si uno tiene n partículas, y escribir entonces la función de onda que queda.
Eso se puede hacer de una manera sistemática. Vamos a escribirlo una vez al menos. Que es que el estado correspondiente a bosones o fermiones idénticos es igual vamos a poner acá, vamos a dejar acá uno, acá dos, lo que hicimos en el caso de dos partículas y en el caso de tres corresponde a esto. Todo esto es la partícula 1, los distintos orbitales, y todo esto es la partícula 2, y así está el último. Y este es el determinante. El determinante es las cantidades que hay en esta matriz. Estas cantidades son estados, qubits. ¿Sí? De manera que calculo este determinante, 2 por 2, 3 por 3 o lo que sea, y eso me da el estado. En general, si calculo el determinante, me va a dar el estado antisimétrico. ¿Sí? Porque el determinante es ante el intercambio de dos partículas. Fíjense que el intercambio de dos partículas en el determinante es en esta matriz intercambiar esta columna por esta. ¿Está bien? Y si intercambio dos columnas en un determinante, me cambia el signo. ¿Está bien? Así que el determinante de estos estados, así, es una función completamente antisimétrica ante el intercambio de partículas. O sea, el determinante corresponde simplemente al signo menos. ¿Sí? Entonces vamos a agregarle acá un más que corresponde al antisimétrico y un menos que corresponde al antisimétrico. ¿Qué quiere decir? Que si tengo fermiones, simplemente calculo el determinante. Y si tengo bosones, calculo el determinante y a todos los términos le pongo un signo más. ¿Está bien? O sea, si lo tengo 2 por 2, acá le puedo llamar prima porque digamos tenemos n orbitales. Fíjese que eventualmente podría coincidir un K1 con un K2, ¿sí? En el caso de fermiones eso va a dar 0, pero en el caso de bosones no. Pero supongamos que tenemos K y K', ¿no? El determinante es este, ¿sí? Esto si lo calculo, es esta función. Esto es antisimétrico ante el intercambio de la partícula 1 y 2. Cambio 1 por 2 y este término se me transforma en este y este se me transforma en este. Es antisimétrico. ¿Sí? O sea, el índice de afuera indica la partícula y el índice de adentro el orbital. El orbital. ¿Sí? Esto es lo que en la otra notación yo podría poner como KK' menos K'. Entonces, cada columna de la matriz son todos los posibles orbitales que son ocupados por las n partículas. Bien. ¿Está bien? Si dos columnas o dos filas son iguales en un determinante, en una matriz, su determinante es 0, ¿no? Eso quiere decir, si K es igual a K', esto me da 0. Eso quiere decir, para fermiones no puedo tener K igual a K', me da el ket nulo. Bien, ahora volvemos a lo del ket nulo que nos había quedado.
que está ya una linda reflexión. Este es el caso de fermiones. ¿Qué pasa si estos fueran bosones? Pues hago lo mismo, pero calculo el determinante, pero cada vez que hay un menos le pongo más. Y entonces me queda una función completamente simétrica ante el intercambio de partículas. ¿Está bien? Eso se ve clarito en 2×2, en n por n, pensar un poquito en cada vez. Ahora, como cada uno de estos está normalizado, en realidad para que me dé un ket normalizado, esto lo tengo que dividir en 1 sobre raíz de 2. ¿Sí? Y si tuviera 3, ¿cuántos términos tengo? Y tengo factorial de 3. ¿Sí? Que es lo que tiene un determinante, digamos. ¿Cuántos términos tiene un determinante de una matriz 3×3? Factorial de 3 son 6 productos. ¿Sí? Las dos diagonales y los dos triángulos. Lo desarrollan y tienen 1 y un determinante de 2×2 son 2. El segundo, un determinante de 2×2 son 2 más y un tercero determinante. Y así sucesivamente. Entonces siempre acá aparece el número de términos es n factorial, de manera que para que esto esté normalizado hay que dividirlo sobre 1 factorial. Esta es la manera sistemática, si tengo muchas partículas, de considerar los estados simétricos. Y eso se llama determinante flex. Pero n acá es el número de estados o de partículas. Eso no. N es el número de partículas. Tengo n partículas que ocupan k sub n estados. Eventualmente, alguno de estos puede ser el mismo. Y entonces tengo un número de ocupación mayor que 1 si son bosones en algún estado. ¿Está bien? Bien. Una pregunta. Sí. Entonces, cuando estábamos trabajando con partículas de fino medio, y por ejemplo teníamos un estado que era más, o sea, en realidad es un estado que es simétrico, que no sería posible. De alguna manera estamos asumiendo que el estado de posición es diferente para que no... Claro, si vos querés poner dos partículas con espina en un átomo de hidrógeno, no pueden estar en el mismo orbital, sino que una puede estar en el estado base y otro en un excitado, y los dos pueden tener espina. Entonces la parte esa tiene que ser antisimétrica, porque la función de onda total tiene que ser antisimétrica. Si vos querés tener dos fermiones, como son los electrones, en el estado base, que es lo que pasa en el átomo de helio, entonces el estado de mínima energía de helio tiene los dos espines acoplados al triplete. ¿Sí? Porque la parte antisimétrica, como la parte espacial es la misma función de onda, yo no puedo construirme algo antisimétrico con la misma función con dos variables x e y. ¿Sí? O sea, ¿cómo hago? Si tengo psi0 de x1, la primera partícula, y psi0 de x2, ¿cómo me construyo algo antisimétrico? Cambio 1 por 2, le pongo sino menos, es a 0. Entonces, esta parte simétrica, entonces la parte antisimétrica es la parte de triplete, de spin, ¿sí? Que tengo un estado más y un estado menos, perdón, la parte cicleta, ¿no? Que tengo un estado más y un estado menos, pero antisimétrico. Entonces tengo la función de onda que tiene una parte espacial y una parte de spin. Y el global es antisimétrico.
Si cambio la partícula 1 por la partícula 2 significa cambiar todo, cambiar su coordenada y cambiar sus spins. Cambiar el estado completo, porque el estado está especificado por la posición o por el orbital y el spin. Entonces tengo que de esta manera me queda antisimétrica para el estado base del helio. ¿Bien? Se ocupan distintos orbitales y bueno, ahí puedo tener combinaciones espaciales simétricas o antisimétricas y combinaciones de spin, entonces simétricas o antisimétricas, y voy a tener que elegir. Si la parte espacial es par, pues la de spin tendrá que ser impar, ya que son electrones, y viceversa. ¿Bien? Y eso termina. Termina por definir de cómo tiene que ser la función de onda. Y esto es en tanto yo puedo decir, bueno, tengo este conjunto de orbitales de partícula independiente, y los puedo elegir como base de mi sistema, ¿no? O sea, no hay otras cosas. Ustedes me dicen, bueno, un electrón en Qatar y otro en esta habitación, y que los tengo que antisimetrizar. Bueno, demostrarme que no hay interacciones entre ellos. Si estuvieran aislados en el mundo, y sí, habría que antisimetrizarlo. Pero no son un sistema en donde yo pueda considerar nada más, porque hay un montón de acciones que intervienen entre ellos. O sea, uno puede empezar a pensar situaciones donde dice, bueno, ¿hasta dónde llegó esto? Ok, volvamos un poquito a hablar de los operadores de creación y destrucción que usamos la clase pasada, que los construimos igual que lo que ustedes hicieron en el oscilador armónico, salvo que ahora vamos a tener la posibilidad de tener fermiones además de bosones. ¿Sí? Entonces teníamos, por ejemplo, el estado en el que creábamos a partir del vacío una partícula en el estado I y otra partícula en el estado J. Bueno, pero ese estado, que tiene dos partículas, tiene que ser simétrico si son bosones y tiene que ser antisimétrico si son fermiones. Entonces, ¿qué significa cambiar I por J acá? Significa que si es simétrico, ahí a J conmutan y si no, anticonmutan. esto es así. Y si es antisimétrico, debería cambiar el signo. O sea, I y J acá lo que te dicen es en qué orbital creas la partícula. Sí. No. I y J te dicen que estás creando una partícula en el orbital correspondiente a I. Entonces, si vos las intercambias, la I con la J, que es lo que hicimos la clase pasada, que lo escribíamos así, ¿no? Sí. Intercambiar I por J te tiene que dar o simétrico, antisimétrico y simétrico.
Una pregunta. Sí. Esta interpretación de crear partículas, como que, no sé, me parece un poco rara, porque en el oscilador armónico, la interpretación, o sea, uno calcula y ve que el operador lo que hace es subir la energía, ¿no? Entonces es un operador de subida, sube nivel, pero acá como que Bueno, es un poco más raro. yo creo que igual de raro son las dos cosas, porque acá te estoy diciendo, estás creando una partícula en el estado híbrido, y en el oscilador armónico te decían, estoy creando energía y paso del estado base al primer estado excitado. ¿Y qué es eso? ¿Qué es creo energía? Eso está siempre asociado a un sistema físico. Y bueno, estás creando un fotón, estás creando algo, un fonón, en el caso de los sólidos, estás creando algo que está asociado a esa energía. Entonces, creo que los dos tienen el mismo significado, no hay una diferencia esencial. ¿Sí? En el caso del oscilador armónico, lo que sucede además es que si uno hace la cuantificación del campo eléctrico, lo que uno está cuantificando son tantos osciladores como modos tengas posibles, como frecuencias tengas posibles para el oscilador armónico, un continuo de osciladores armónicos. Entonces, en ese sentido, un estado de creación o destrucción es creación y destrucción ¿de qué? ¿De cuánto de esos osciladores? ¿Y qué es el cuánto de esos osciladores? Bueno, a alguien se le ocurrió llamarlo el fotón. Tenemos campo electromagnético, hacemos la cuántica de eso, y a eso que creamos le llamamos fotón. Se puede ver que eso además no solamente tiene energía, sino que tiene impulso. Se puede ver que tiene un spin. Y finalmente, a todo ese conjunto de cosas decimos, bueno, tenemos una partícula que se llama fotón, y es la que aparece al hacer esa cuantificación. Cuando haces el oscilador armónico de 1 grado de libertad, bueno, vos podés pensar, bueno, pongo una partícula sometida a ese potencial cuadrático, ¿sí? Y la partícula tiene niveles, ¿sí? Ok, cuando la partícula pasa a un nivel más alto, un nivel más bajo, el sistema pierde energía. ¿Dónde está esa energía? ¿Cómo se emite? Digo, en los sistemas reales lo que pasa es que se transfiere de alguna manera. Si son átomos, o si son átomos alrededor de una posición de equilibrio, donde si es de equilibrio la primera deriva del potencial es 0, recién aparece la segunda. Entonces si vos te movés siempre en un entorno de un equilibrio, vas a estar con un potencial cuadrático, o sea, con un oscilador. Vos esperarías los primeros niveles que tengan una torre. Quizás cuando me alejo más, el x cuadrado no es bueno. Pero digamos, lo que vas a emitir probablemente tenga que ver con la interacción que permita esas transiciones, y van a ser electromagnéticas, porque tengo o un potencial 1 sobre R, o muchos potenciales 1 sobre R que te van a dar un mínimo, y entonces van a ser fotones. Y así se va complicando, pero digamos, siempre hay un sistema físico asociado. Lo que pasa es que en Cuántica 1 o en el curso de licenciatura lo convencieron de, bueno, sube energía, baja energía, ¿y a dónde va esa energía? Quizás lo preguntaste en su momento. Mirá que sube, baja, y ¿cómo sube, baja? ¿Dónde está? En general uno no hace sistemas en interacción. Uno dice, bueno, tengo este sistema, tiene estos estados estacionarios. Si uno se queda con ese curso, es todo estático. Si pongo una partícula en un nivel, ya está. Para sacarla tengo que hacer una perturbación. Y bueno, si tengo una probabilidad de transición, bueno, entonces esa energía, ese impulso, ese momento angular, ¿qué pasa con todo eso? ¿Cómo se emite? Bueno, se emite o en un fonón interaccionando con la red y transmitiéndole todo eso a la red, impulso, energía, o en sistemas atómicos emitiendo y absorbiendo fotones. Creo que eso es lo mejor que puedo decir al respecto. Esto mismo vale no solamente para la creación en el vacío, sino en la creación a partir de cualquier estado, ¿no?
cual quiere decir que esto es 0 y el anticonmutador es 0. Esto para bosones y esto para fermiones. Y porque si no menos, el anticonmutador de dos cosas es AB más B. Esto es fermiones, ¿sí? Y esto en particular me dice que este al cuadrado es 0. O sea, porque si es igual a j, esto es 2 veces a cuadrado, a cuadrado es 0. No puedes crear Que es el principio de Pauli, digamos. No puedo crear dos fermiones en el mismo estado, salvo que eso me dé el operador nulo, que hace nulo todo lo que toca. Igual que es en el oscilador armónico, va a ser el operador de número, que me dice número de partículas, digamos, excitaciones, en el estado I. Eso siempre me va a medir y bueno, ustedes lo veían para bosones en el oscilador armónico. Eso significa que ahí J es delta y J. Y en el caso de bosones, que es mucho más sencillo porque el operador del número vale 0 o 1 para el caso de fermiones, ¿no? En el caso de fermiones queda lo mismo. Y finalmente, para un sistema complejo, n, que es la sumatoria ni de todos los ni, es el número total de partículas en el sistema. ¿Qué puede ser? 2 electrones, bueno, o 2 partículas en tal orbital, otras 3 en tal otro orbital, etcétera, etcétera. O cada una en uno diferente. Bien, ¿qué pasa con los operadores? ¿Cómo escribimos los operadores en esta notación? Bueno, si tenemos operadores que podemos llamar aditivos, esto es que cuando tengo varias partículas se suman los autovalores correspondientes, por ejemplo la energía cinética, ¿no? Tengo 2 partículas, ¿cuál es la energía cinética del sistema? Y es la energía cinética de uno más la energía cinética del otro. Entonces, si tengo eso, para esos operadores aditivos, uno diría que K es simplemente el número total del valor del operador que sea, es simplemente la suma
del valor en cada estado por el número de partículas en el estado I. Ariel, una pregunta. Las relaciones que obtuviste antes, Sí. estas relaciones de conmutación entre los A y los ADAGA, ¿cómo las dedujiste? No, estas no las deduje. Esta dije, esto es idéntico a lo que ustedes hicieron en el oscilador armónico, no voy a repetir la Sí, cuenta. está bien. Y esta no la deduje. Esta dije, bueno, sale esto. Bien. Ustedes pueden verificar que esto es un operador de número que me dice un estado tiene o 0 o 1 si se cumplen estas relaciones. Perfecto, quizás lo ponga en un ejercicio. Pero no hice una deducción. Simplemente lo dije rapidito a ver si pasaba y bueno, me arruinaron el... No. Pero esta sí, esto, la verdad, repasen un poco el oscilador armónico hecho con los operadores de creación y destrucción, es esto, para bosones. Claro, es de identidad en realidad. Sí. Bien, entonces, si esto ocurre para un operador aditivo, uno en esta notación, el operador, lo vamos a escribir simplemente de esta manera. Esto es muy... Y eso no tiene muchos secretos, ¿no? Este es un ejemplo de un operador. Si tengo un potencial entre dos partículas, bueno, ahí la representación del operador puede ser un poco más complicada. Porque por un lado, el potencial tiene o sea, lo que tengo es una interacción, vamos a hacer esa interacción entre dos partículas para un sistema de muchas partículas. ¿Quién anda tocando? ¿Por qué no tiene que tocar? Hoy es un día que sí. ¿Estuvo así? Pues mira. ¿Ustedes? ¿Sí? Sí. Ah, ¿lo jugamos hoy, bonito? Sí. ¿Usted dónde es? De internet. ¿Entendés? Ah, no, está bien. No, porque Justo estaban ahí en clase. Nos habíamos quedado sin luz. no, estaba hoy grabando la clase. Ah, va. Pero está, arrancó de nuevo. Mientras no se queme. Tranquilo que es el electricista, sabe lo que hace. Entonces tengo la interacción, tengo un sistema de n partículas, tengo que esas partículas tienen interacciones 2 a 2. Eso es una hipótesis. No podrá haber una interacción en la que sean 3. Pasa es que... Puede haber. Y de hecho hay modelos para describir cosas en que se usan interacciones más complicadas. Incluso hay cuentos sobre eso. Hay, no sé si conocen a Stanislaw Lem, un escritor polaco, no sé si llama de ciencia ficción o ficción científica. El tipo imagina un planeta donde el sexo es de a 3. Y las parejas son 3. Y esos roles además son cambiantes. Entonces hace todo un cuento y una novela sobre eso.
el rol del padre, madre, después hay uno que es más neutro y eso va evolucionando cuando uno tiene hijos, pero después el otro tiene hijos. Bueno, o sea, puede haber cosas más complicadas, ¿no? Que los sistemas de dos partículas. Pero digamos, la mayor parte de las cosas las podemos describir con sistemas de partículas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y bueno, tenemos que considerar los pares y sumar la energía de interacción de esos pares, ¿no? Entonces tenemos que sumar en I y J, vamos a poner I distinto de J porque estamos sumando pares, ¿no? El valor que tenga eso, de prima y J, y por el número de partículas que hay en I y el número de partículas que hay en J. Y todo esto, como estoy contando dos veces, el 2,1 y el 1,2, le pongo en un medio, ¿no? O sea, si yo pienso en la partícula 1 y la partícula 2, esta suma me pone el B12 y el B21, y son iguales, ¿no? Eso por un lado. Y después, lo otro que tengo es, bueno, las partículas en el mismo estado, digamos, la cantidad de pares, y tengo NI. De nuevo tengo en un medio la cantidad de pares, de partículas que están en el mismo estado. Eso sería el potencial entonces cuando tengo muchas partículas. Entonces esto lo puedo escribir como un medio de sumatoria I J. Ahí los B y J' son los contravalores de ese operador. Sí, son el valor de la interacción para dos partículas que están en el estado I y en el estado J. Entonces acá debería poder juntar esto. Y hay una autointeracción, digamos. No, no sería autointeracción, sería... Las partículas en el mismo estado. Claro, las partículas que están en el mismo estado, porque ahí la cuenta es diferente, tengo que sumar solo entre todas ellas, sumar en I. Acá estoy sumando en I en J, acá estoy sumando los orbitales I. ¿Vale? Cada orbital I tiene NI partículas. Lo único que hice fue juntar estos, ¿no? El NI cuadrado lo junto con este y me queda sumatoria en J de NI en J. Y este menos 1 lo pongo como una delta. Y sumo todo en IJ. ¿Está bien? Y ese es el potencial entonces, total para el sistema. Entonces esto vamos a escribirlo ahora de esta misma manera, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es sustituir el operador. Entonces vamos a dar vuelta para que nos quede más sencillo dos de ellos. Vamos a poner acá adaga I, adaga J, o sea que di vuelta estos dos. Ahora ponemos lo que falta, ¿no? Bueno, vamos a ponerlo ahora. ¿Esto qué es? Esto es
ahí adaga J es delta IJ, ¿sí? Ahí adaga J es delta IJ, más menos, más el caso de bosones, menos el caso de fermiones, adaga J, ahí. ¿No? Vamos a escribir eso. Bueno, este se va con este. ¿Está bien? Porque por más que este tenga un J, como tengo este con este, tengo un J, como tengo una delta IJ, esto es lo mismo. Y ahora puedo cambiar este con este. Y este con este es más menos. Estaban acá. No las escribí. Bueno, la hermítica conjugada de esta es adaga AJ igual a 0 para bosones y para fermiones es ahí AJ 7 cubo anticomputador igual. ¿Está bien? Estas son las relaciones de conmutación para bosones y fermiones sumadas a estas dos. Esas son lo que definen todo lo que necesito para operadores de creación y destrucción de fermiones y bosones. Entonces esta, ahí a J, lo podría dar vuelta. Y me queda más menos AJ ahí. ¿Está bien? El más menos por el más menos queda más. Entonces esto es simplemente un medio. Esta sería la expresión de cualquier operador de los cuerpos en el lenguaje de segunda cuantificación. También que no tiene, como habíamos hablado en algunas clases, no tiene ningún secreto, simplemente un cambio de notación, conceptualmente no agrega nada, salvo que hay que considerar que las partículas son idénticas. Pero podría trabajar en este espacio o en el espacio de las funciones de onda, es absolutamente equivalente. Fíjense el orden, ¿no? I, J, J, Eso es importante porque cambia. Por supuesto, en el caso de bosones, en el caso de fermiones, digo, los términos en que, fíjense acá suman todos los valores de J. ¿Sí? En el caso de que J sea igual a I, los términos valen 0, ¿no? Porque no puedo tener A más A cuadrado para fermiones y tampoco puedo tener A cuadrado para fermiones. Esos son operadores idénticamente 0, ¿no? Lo vemos acá. ¿Sí? O sea, A cuadrado I es 0. Entonces, en esa suma que están los fermiones, esta expresión es la misma para bosones y para fermiones. Bueno, tiene ahí algunas cosas escondidas, y es que para fermiones no puedo poner más de 2 operadores nunca iguales. Si pongo 2, ya tengo 0.
O sea, la conclusión es que no van a cortar la energía a los estados que tienen. Sí, sí, I es igual a J, es sobre C. Eso después se llama orden normal en otros ámbitos, ¿no? Primero la operación, luego... O sea, pasar a un lado uno y otro. Sí. Exacto. Gabriel, Sí. los índices I y J que dijiste que eran los orbitales. O sea, yo lo primero que pienso son niveles de un átomo, pero digo, en general, ¿qué se puede pensar que son? Bueno, puedes pensar niveles de un átomo o puedes tener un núcleo donde tenés un sistema muy fuertemente interactuante y los niveles que son. ¿Dónde está? Ahí no está el electrón y muy lejos dando una vuelta alrededor de un potencial 1 sobre R central. Pero en los modelos, en los sistemas nucleares también se pueden hacer modelos que se llaman de campo medio, si querés, donde los nucleones se mueven en el campo promedio que generan todos. ¿Sí? Mientras más grande es el número de partículas, tanto mejor funciona eso, porque digamos, una partícula no se mueve en el campo que ella misma genera. Entonces ahí también te sale un modelo de capas que tiene un acoplamiento spin-órbita, no va a tener un término 1 sobre R, ¿sí? Va a ser de corto alcance, va a ser una cosa muy diferente a la potencial. Y en otros sistemas que puede haber interacciones más complicadas, Siempre se puede encontrar. y saldrá lo que saldrá, digamos, pero siempre podés hacer, si tenés suficientes partículas, esa aproximación de campo medio. Si no tenés esa aproximación de campo medio, te deseo mucha suerte desde el fondo de mi corazón, pero los problemas pueden ser muy complicados. Usualmente el primer juego que hace es intentar hacer un campo medio y cuando vas achicando el número de partículas, tratas de ver a ver si me da un indicio de lo que es la física a bajo número de partículas. ¿Sí? Digo, el problema de electrones en un átomo también es irresoluble analíticamente. Tengo, en términos de funciones analíticas, tengo 40 electrones, todos generan campo coulombiano, se están moviendo, y el que se porta mejor es el núcleo que edito ahí en el centro, que además puede tener tamaño, y entonces ya no es puntual, además tiene momentos magnéticos, están las interacciones de los momentos magnéticos de todos con todos, de los electrones con los demás espines, la interacción spin-spin, después está la interacción spin-órbita, todo eso es un átomo. ¿Cómo calculo los modelos? Bueno, primero lo hago a lo bestia, con lo más grueso que es lo que hizo Bohr, el modelo de Bohr. Tengo, como si fueran autistas, ninguno se da cuenta de que existan los otros y calculo con 1 sobre R. Después quiero introducir la interacción electrón-electrón. Algo hicimos con el átomo de helio. ¿Sí? Y bueno, ahí entran los modelos de campo medio a medida que uno empieza a poner más electrones. ¿Sí? Es decir, bueno, todos esos electrones generan un potencial en el que cada uno de ellos se está moviendo. Y trato de calcular de esa manera. Ahora vamos a hacer un resumen de eso. No sé si contesté más o menos la pregunta. Sí, sí. Gracias. Bien. Bueno, y por supuesto, si uno, el potencial, ¿sí? Que lo conozco, supóngase que es un potencial, yo qué sé, 1 sobre RI menos RJ, sumatoria de todo eso, ¿no? Lo conozco en esos términos, yo puedo hacer los elementos de matriz en estados I, J, JI, lo que sea, y bueno, y ver quiénes son estos numeritos, ¿no? Que son elementos, van a ser elementos de matriz del potencial. Pero acá lo tengo escrito en esa notación que me sirve para el espacio de Fock, que muchas veces es en
O sea, los B y J serían los autovalores para la interacción entre dos partículas nomás. Sí, no le llamaría autovalores, pero le llamaría, bueno, lo que dice acá, ¿no? Cuando I es distinto de J, dos partículas entre I en el estado I y en el estado J tienen una interacción B'. Y esto va a ser un elemento de matriz. Sería el valor esperado del potencial. Sí, valor esperado, más que valor esperado, sí, valor esperado como elemento de matriz, digamos, entre estados. Pero no lo escribe de esa manera porque digo, nos va a llevar un poco más de tiempo hacerlo de esa forma. A ver si lo tengo escrito por acá. No, era nomás para tener una idea de quién era el B y J. O sea, los B y J los puedes calcular con el B. Y el B lo que tenés es 1 sobre R para todas las partículas, 1 sobre las distancias para par. Bueno, vamos a hablar un poquito del campo medio. Y vamos a pensar para fijar ideas que tenemos un átomo. ¿Sí? Tenemos los electrones y queremos calcular, bueno, las energías del átomo, lo cual quiere decir las energías en las que pueden estar los electrones y eventualmente su distribución. Vamos a hablar como ejemplo de esto el método de Hartree, que es un método autoconsistente. Pregunta, ¿es lo mismo que Hartree-Fock o es una parte anterior? No, es Hartree. Bueno, Ahora vamos a hablar de Hartree y después vamos a hablar un poquito de Hartree. ok.